Y exaltamos el nombre de nuestro Dios esta mañana. Somos tiempo de gracia. Es una bendición, es un privilegio muy especial de parte de nuestro Dios estar llegando hasta donde usted se encuentra, ¿verdad? A través de la televisión, a través del Facebook, invitándole para que usted comparta la transmisión, que se comunique con nosotros vía WhatsApp 94 68 43 80. Es una bendición, es un privilegio. Gracias damos a Dios esta mañana. Espero que usted y yo estemos agradecidos. Yo sé que de repente usted puede estar atravesando momentos difíciles, situaciones complicadas, pero hay que ser agradecido con nuestro Dios, que independientemente de las circunstancias, de los procesos, Él sigue siendo bueno, sigue siendo fiel. No sé por lo que usted pueda estar pasando, pero este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos, nos gozaremos en Él. Gloria a nuestro Dios. Vamos a orar esta mañana. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad de estar una vez más en este programa. Le alabamos, le exaltamos, le agradecemos, le damos gloria y honra. Gracias por tomarnos en cuenta, gracias por darnos esta oportunidad especial, única, maravillosa, Dios mío, de poder compartir tu bendita palabra. Dios mío, gracias. Gracias a ti la gloria, a ti la honra y la alabanza. Aprovechamos, Dios mío, este momento para orar por los que están tristes, por los que están enfermos, por los que están, mi Dios, atravesando crisis, están atravesando por el dolor, por la desilusión. Que sea su presencia, que sea su Espíritu Santo, mi Dios amado, obrando ahí, según su perfecta voluntad, según la necesidad. Nos unimos a esos corazones, a esas necesidades, a esa fe. Nos unimos a esa oración, Dios mío. Tus hijos hacen esta mañana pidiendo misericordia, pidiendo intervención divina. Que usted sea obrando ahí en una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra de Dios esta mañana. Lo vamos a hacer en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Aquí vamos a comenzar esta mañana a hablar lo que es de la palabra de Dios. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Leo la palabra de Dios como está escrita, para la honra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Que Dios añada bendición a su bendita palabra en esta mañana. Gloria a Dios. Una vez más hablamos de este precioso e importantísimo tema de la oración. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero creo que cada vez que hablamos de la palabra de Dios, puede ser el mismo tema, pero hay algo siempre nuevo que Dios nos quiere enseñar, quiere recordarnos lo que ya sabemos, porque así sucede muchas veces. No es que no sabemos, pero igual no lo hacemos. Cuando se habla de oración, estamos hablando de ese privilegio. Quiero comenzar diciéndole a usted que nosotros nunca debemos ver el hecho de orar. Se puede ser a solas o en equipo, en público o en privado. Nunca debemos verlo como un precio, como un castigo, como algo, y esto sucede
en una gran parte de la iglesia de Jesucristo. No se le da importancia. Mire, si en la congregación y el lugar donde nos reunimos tiene tiempos de oración, no se le da importancia a esto. Me gustan los cultos de júbilo, me gustan otras cosas que también son importantes. Pero cuando hablamos de la oración, estamos hablando de conversar con nuestro Padre Celestial. Estamos hablando de diálogo. Estamos hablando de comunicación. Estamos hablando de hablar con el Señor. Tiene que ser un privilegio. Jamás debe de ser algo aislado. Tiene que ser muy importante. Jesús está orando. Cuando termina de orar, uno de sus discípulos le hace esta petición tan importante. Debe de ser la nuestra también. Digo, enséñanos a orar. Esa tiene que ser nuestra petición al Espíritu Santo. Decirle, enséñame a comunicarme con mi Padre. Enséñame. Aquí está la palabra de Dios. Los discípulos no tenían este manual como lo tenemos nosotros ahora, completito. Es necesario que como iglesia nosotros aprendamos a orar. Es decir, que cuando se habla de oración, al igual que otros temas, tenemos que decir lo que sí es correcto y lo que no. Porque vemos la necesidad de cada uno de nosotros. Jesús habló en cierto momento, dijo que teníamos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces ahí habló de la parábola de la viuda y el juez injusto que no temía a Dios ni respetaba a hombres. Tenemos la necesidad de orar. Jesús nos dio ejemplo para que nosotros siguiésemos sus pasos. Jesús oraba en público, sí, pero también oraba en privado. Aquí nomasito, en el capítulo 6, siempre en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12, Jesús iba a elegir a los 12 discípulos o apóstoles, pero dice en este versículo, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Igualito a nosotros, ¿verdad? Ahorita leyendo esta palabra ya dijo usted, igual a mí. Me paso la noche. No, pero es que yo no dije roncando, ni tampoco llorando. Jesús iba a hacer algo tan importante como elegir a sus apóstoles. Y mire qué lindo. Se fue a un lugar apartado, se fue al monte a orar. Y pasó la noche orando, conversando con Dios. Qué tremendo que se observan hoy en día congregaciones de más de 100 miembros. Pero cuando se habla de ayuno, de oración, hay 4 o 5. No hay ni el 10%. Pero cuando cantamos le decimos, Señor, te amo más que a mi ser.
Muchas veces orando le decimos, Señor, tú me conoces, eres el más importante, eres el número uno. No lo demostramos. La oración no es poderosa, pero sí aquel quien contesta, quien escucha la oración. La Biblia nos enseña a orar. Es palabra de Dios. Y dice que es útil para enseñar. También para corregir, instruir. Entonces, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como la iglesia de Jesucristo, si debe de ser algo que nos debe identificar, que deberíamos de ser una iglesia de oración. Lo vemos en el libro de Hechos. No es un libro doctrinal, pero dice la palabra, Pedro está en la cárcel, pero la iglesia hacía oraciones, estaba orando, estaban clamando. Pero no nos damos ni cuenta que el hermano está enfermo, mucho menos para que estemos orando. Cuando hablamos de oración, cuando hablamos de cultos, de júbilo, usted no puede decir que es más importante estar haciendo cultos todos los días que tener tiempo de oración para orar. A veces nos encontramos con la necesidad. ¿Sabe por qué? Porque alguien dice, yo no oro casi porque es que yo no tengo palabras. ¿Qué pasa? Hay llamadas de más de una hora. Como si tiene cómo hablar. Y no digo que sea malo, pero como si tiene cómo hablar. A veces en la casa hay hasta griterías. Toma el teléfono y se la pasa ahí horas, ratos, a veces más bien perdiendo el tiempo. Como necios y no como sabios. Como no tener tiempo de oración disciplinadamente. No si queda tiempo, no. Usted no es que le va a quedar tiempo, es que usted tiene que ser disciplinado. Tener tiempo de oración. La Biblia nos enseña a orar. ¿Sabe por qué le digo que es necesario y debe de ser como este discípulo? Enséñanos a orar. Porque cuando vemos muchas veces la forma de orar de la iglesia, pero ¿quién le enseñó a orar de esa manera? ¿Quién le enseñó a dirigirse a Dios de esa manera? En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, versículo que gran porcentaje, con seguridad se lo digo, de la iglesia lo conoce de memoria. Dice, si se humillare mi pueblo. Estamos esperando que se humille el mundo. El mundo no se va a humillar. Para que el mundo se humille delante de Dios, debe de dejar de ser mundo. Quien espera a Dios que se humille es su pueblo, su iglesia. Y le decía en aquel entonces, y hoy a nosotros como iglesia, si se humillare. Nadie se debe de humillar, si no es que está altivo, arrogante, olvidándose de Dios. Si se humillare mi pueblo, dijo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de los malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra.
La Biblia nos enseña cómo orar y cómo no hacerlo. Nuestra oración tiene que ser bíblica, como la alabanza. Cuando cantamos, oramos a Dios a través de alabanza muchas veces. Pero tiene que ser bíblico, como dice la palabra, fruto de labios que pronuncian su nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Pero hay una característica, hay una cualidad que no debe de faltar, y es la humillación. Repito, ¿quién le ha enseñado a la iglesia a venir a Dios con demandas? Yo he escuchado a gente, yo no sé dónde he aprendido, pero no es en la palabra de Dios. Yo pongo una demanda, dice. No, el salmista dijo una cosa, demandado, pero lo que estaba hablando es de que él había determinado, propuso en su corazón permanecer, estar en la casa de Dios. Una demanda al cielo. Yo no sé, pero a veces me pregunto, ¿quién le ha enseñado a la iglesia a darle órdenes a Dios? Eso no es orar. Si se humillare, óigame, habla de orar, buscar su rostro, apartarse del mal camino, es convivir. Mire que hay, aún como iglesia, necesitamos arrepentirnos de ciertas cosas. Y si no, véalo en el libro de Apocalipsis, cuando Jesús le habla a 7 iglesias seleccionadas, y a muchas de ellas les llama al arrepentimiento, no porque estaban condenados, sino porque habían ciertas cosas que a Dios no les agradaba. Y le digo, yo no he encontrado tus obras perfectas. Nos enseña la palabra de Dios a orar. En el libro de los Salmos, en el capítulo 66, ahí encontramos, 16 o 17 versículos, por ahí encontramos. Si en mi corazón hubiese mirado yo a la iniquidad, Dios no me habría escuchado. Parte de orar es reconciliarnos con Dios. No venga usted diciéndole, por si un caso te fallé, Señor, a cada momento. No debería de dar pena decir, por si un caso. Mire qué justicia, mire qué rectitud. La oración. Cómo orar y cómo no hacer. Hemos hablado de la necesidad de aprender a orar. Hay que aprender a orar en privado y hay que aprender a hacerlo en equipo. Para orar en equipo se necesita disciplina. Orar nunca es darle órdenes a Dios. Orar nunca es hablar con el diablo. Es hablar con Dios. Entonces, ¿cómo hacerlo? En el libro de Santiago, cuando en el capítulo 4, los primeros versículos, comienza el apóstol a hablar de la amistad con el mundo. En el versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero ojo, esto se pone bueno, dice, pedid y no recibid porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Usted cree que es coincidencia que el apóstol habla de esto cuando está hablando de amistad con el mundo? Es que no se trata de decirle cosas bonitas en un ratito, un minuto, una hora a Dios,
y el resto del día y la noche hacerlo desagradable delante de sus ojos. Dice la palabra del Señor: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Gran parte de la iglesia practica esto. Está en la casa de oración. ¿Usted cree que solo por así nomás dijo Jesús que sería llamada casa de oración? Es un lugar especial. Podemos orar a Dios en cualquier lugar. Cuando vamos a la casa de oración, no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Vamos a la casa de oración. No vamos a buscar a Dios. Aquí está hablando de, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Con razón no pide, y si pide igual no recibe. Que hay una enemistad con Dios. No perdamos el tiempo. Oremos a Dios, pero que no solo sea habladuría. No es pasar horas de rodillas hablando y ella está orando con Dios. Pero si cuando se levanta de ahí sigue con su misma conducta, los resultados serán los mismos. Siempre le he dicho a la iglesia, nadie quiere estar 40, 45, una hora, los minutos que sean, ahí de rodillas, perdiendo el tiempo. Quiere que Dios le escuche. En el libro de Juan encontramos nosotros una clave. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Jesús mismo nos enseñó a orar conforme a la voluntad de Dios. Se nos olvida este principio básico, fundamental. ¿Cómo saber si es la voluntad de Dios? Bueno, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, escrita, dictada por el Espíritu Santo. Entonces, queremos que Dios nos escuche. Aún humanamente, cuando usted se dirige a alguien, usted puede decirle muchas veces, pero si esa persona no le escucha, es difícil. Es necesario que nosotros oremos eficazmente, así como dice siempre el apóstol Santiago. La oración eficaz del justo
puede mucho. Cuando se habla de oración eficaz, no significa la oración que tiene que ser con la frente en el suelo, más que una posición corporal, es una actitud del corazón. El cuerpo solamente hace lo que ya debió estar en nuestro interior. En nuestro interior. Cuando hablamos esto de según la voluntad de Dios, es básico. Es básico orar según la voluntad de Dios. Dios no cumple caprichos. Dios cumple promesas escritas en su palabra. Repito, nuestra oración debe de ser bíblica. ¿Quiere usted no quedarse sin palabras al orar? Escudriñe las escrituras. Entre más usted sepa de la palabra de Dios, usted va a estar deleitarse mejor en la oración. No se quedará sin palabras. Cuando oramos, la oración no solamente está compuesta de peticiones. Esa solo es una pequeña parte de la oración, pero es lo que más normalmente se hace. Padre, en el nombre de Jesús te pido. Pero mire, dice la palabra, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Muchas veces preguntamos, ¿dónde está la gratitud hacia Dios? ¿Dónde está la alabanza, la adoración? ¿Dónde está muchas veces el orar por la iglesia, el orar para que Dios abra puertas a la palabra de Dios? Yo quiero aprovechar el momento para agradecerles a todos aquellos que oran por este programa. Me gusta aprovechar el momento para hablar de la palabra de Dios. Santiago estaba hablando de la necesidad que tenemos muchas veces. Por ejemplo, él habla de la necesidad que tenemos a veces de pedir sabiduría. Y dice Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les hará dada. Pero pida con fe, oiga, con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, versículo 7, oiga esto. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Mire, hay que pedir con una actitud de humillación. Hay que estar continuamente reconciliado con el Señor, sin pecado. Lo veíamos en el Salmo. Si en mi corazón hubiese mirado yo la iniquidad, Dios no me habría escuchado. Pero además es que, si me ando el pecado, amando al mundo, abrazando al mundo, no, Dios es celoso. ¿Sabe? Dios le dijo a Israel cuando le estaba hablando acerca del ayuno correcto, incorrecto, le dijo, mire, cuando quiten el dedo amenazador, cuando quiten de ustedes el hablar vanidad, el hacer injusticia, entonces ustedes van a clamar y yo diré, heme aquí. ¿No es eso lo que queremos? Ese es el deseo de Dios. Dice la palabra que nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad desde antes que le pidamos. Desde antes que le pidamos.
Dios sabe que tenemos necesidad. Entonces, no es que no, porque Él sepa no le vamos a pedir, pero nosotros pedimos lo que queremos y Dios va a darnos lo que necesitamos. Aquí habla el apóstol Santiago, está hablando de pedir sabiduría. Eso es una norma aplicada para toda oración. Debe de ser con fe. ¿Sabe? Una vez vinieron unos discípulos a donde Jesús y le dijeron, queremos con la madre. Queremos que uno de nosotros esté sentado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Cuántas veces podemos perder el tiempo por el mismo descuido de estudiar la palabra y no orar según la Biblia? No sabemos lo que estamos pidiendo. Entonces, cuando Dios se le presenta a Salomón al inicio de su reinado, le aparece en sueño y le dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que Salomón, digo, yo soy joven, no sé cuándo entrar, cuándo salir, este pueblo es grande. Era una ardua labor. Mire, esto de la obra del Señor es un arduo trabajo. Necesitamos la sabiduría, la paciencia, necesitamos la comunicación permanente con nuestro Dios. Cuando Salomón tiene esta oportunidad, dice, Salomón habló, ¿y sabe qué pidió? Pidió sabiduría con sabiduría. Ya tenía sabiduría Salomón, pero pedía más. ¿Sabe por qué le digo que pidió con sabiduría y pidió sabiduría? Porque, óigame, Dios Salomón, da a tu siervo un corazón sabio, corazón entendido. ¿Y sabe qué? Dice la palabra en el capítulo 3, versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Debemos preguntarnos nosotros, ¿le agrada a Dios que esté pidiendo esto? Yo le he comentado a usted que no hace mucho tiempo en una radio cristiana llamó a alguien y estaban de esas cosas que yo no sé quién se las ha enseñado a la iglesia, estaban vendiendo oraciones a 500 lempiras. Así de sencillo. Y llamó a alguien y dice, oiga esto, yo pacto con 500 lempiras para atar a mi vecina. 500 lempiras. Y sabe que no tuvieron el valor. Habían hermanas ahí. No tuvieron el valor de decirle, un momento, hermano. Nosotros no podemos aceptar una ofrenda acá, sea lo que sea, en esa línea. Nosotros no estamos aquí para atar, porque Dios no lo va a hacer. Óigame, eso es lo mismo que lo que está haciendo el brujo, el hechicero, el laborero, los que están con el enemigo. Que haya gente en la iglesia con ese tipo de pensamiento. ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde está el pastor que enseña? Para que no haya gente que me congrego en tal lugar y yo ya mandé a atar a mi vecina, ya pacteo. Óigame, eso es lo mismo como que yo no sé quién le enseña, eso es lo mismo que estar consultando brujos, como los que caminan sal para después de la oración regar alrededor de la casa. Eso es lo mismo que estar haciendo brujería, hechicería. ¿Quién le ha enseñado a la iglesia dónde está el fundamento bíblico para andar orando en los hogares y luego regar sal alrededor? No tiene ninguna base bíblica.
Dios le dijo a Salomón, no pediste la vida de tus enemigos, no pediste gloria, no pediste todas estas cosas. ¿Sabes qué? Me ha agradado. Pactos con 500 lempiras para atar a mi vecina. ¡Cuánta ignorancia! Y los demás no tener el valor de decir no lo podemos aceptar, hermano. Por eso no se habla la verdad muchas veces por conveniencia. Va alguien con dinero, va alguien con ofrenda, no se le aplica la verdad. Yo te veo bendecido, yo veo que Dios tiene cosas grandes para ti, porque no le habla de salir del pecado, que alinee su vida. Mire, se hacen ciertas cosas cuando se habla de la oración. Se hacen ciertas cosas. Mire, dijo Jesucristo, cuando oren, hablando de la oración privada, está la oración en equipo también, pero entren en su aposento, cierren la puerta y oren a vuestro Padre que está en los secretos, y vuestro Padre que ve en los secretos les va a recompensar en público. Pero nos gusta más el orar en público que en privado. No. Lo que debemos esperar en público es la recompensa. ¿Quién nos ha enseñado? Óigame, yo escucho gente, y siempre se lo he dicho, yo escucho gente, mire, se arman unos desórdenes cuando se ora en equipo. La gente, ya le cayó la unción al hermano. ¿Cuál unción? Ya lo tomó el espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu de desorden, el espíritu porque el Espíritu Santo es un espíritu de orden, disciplinado, ordenado, obediente. El Espíritu Santo no los manda a hacer, ay, dice hermano, es que son locuras. No, hombre, el Espíritu Santo no los pone a hacer locuras. Es que yo he escuchado, perdón, es que cuando a mí me toma el Espíritu, dice, yo no me doy cuenta si golpeo gente, si quiebro sillas. No, hombre, ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace conscientes. El Espíritu Santo no está en nosotros. Es más, no es que viene. Yo escucho mucha gente, se me metió Jesús, hoy sí ya me metió. Y lo que hace cuando se le mete Jesús es que pone a saltar, a correr. El Espíritu Santo no es para hacernos danzar, ni correr, ni saltar. Para hacernos vivir en santidad, en obediencia, según la palabra de Dios. Prácticas de la oración que no tienen fundamento bíblico, como el hacer fogatas, escribir oraciones, ponerlas en una cajita y meterlas en la fogata. No tiene base bíblica. El quemar oraciones, búsquelo usted, dígame, demuéstreme con la palabra dónde tiene fundamento. El quemar oraciones no tiene ninguna base bíblica. Eso tiene su origen allá en la antigua China. Un movimiento filosófico que surgió en el año 3, en el siglo 3 o 4 antes de Cristo. Y ellos tenían esa creencia de que al quemar peticiones iba a ser escuchado por Dios o sus dioses de una manera más fácil. Repito, prácticas como orar, regar sal. Prácticas como de andar orando por todo tipo de negocios. Yo no voy a orar por negocios, no voy a ungir negocios. Ya me lo han dicho, me dijo alguien en una ocasión, me dijo así clarito, voy cerrando. Yo con eso del Señor, me dijo, no. Y usted sabe lo que eso significa, no quiere nada de Dios. Pero la mujer me dijo que viniera a orar por acá, por el lugar de trabajo.
no fui. Y no voy. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere estar en un taller, en una pulpería. Dios no quiere estar en una ferretería. Dios donde quiere estar y donde está es nuestro corazón. No quiere estar en un local. Repito, prácticas como quemar oraciones que no tienen ni una tan sola base bíblica. Cuando el sacerdote hacía de lo que hacía allá en el antiguo pacto, no tenía nada que ver con quemar oraciones. Tampoco lo que dice en Apocalipsis capítulo 8, allí está hablando de la intercesión de Jesús en el tabernáculo celestial, cuando está hablando de las oraciones ahí de los santos. Pero cosas como esa de quemar oraciones, óigame, eso no tiene base bíblica. Y si no tiene fundamento bíblico, nosotros como iglesia no debemos practicarlas. Así de sencillo. Así de simple. Pero como iglesia, como no estudiamos la palabra, decimos amén a todo lo que nos ocurre sin saber de dónde vienen dichas prácticas. Entonces, orar es hablar con Dios. Sigamos aprendiendo. Sigamos aprendiendo. Yo espero que esta palabra les sea de mucha bendición para su vida. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios haga resplandecer su rostro, ponga paz y tenga misericordia. Bendiciones.